Hola, soy Gerardo y soy profesor tanto de inglés como de español. Hello, my name is Gerardo and I'm a teacher both for Spanish and English. I am living in Alicante, Spain, although I'm originally from Santander. And I've lived most of my adult life in the United States. I studied in the US, both physics and electrical engineering, and spent a great deal of my career in technical and energy related fields. The last 13 years, specifically in the solar industry, as an entrepreneur. So I bring with me experience in business settings and some of the challenges that one faces as a small business owner. Y dicho en cristiano, aunque vivo en Alicante y soy de Santander, llevo muchos años, he estado muchos años viviendo en Estados Unidos. Me fui a estudiar de joven, estudié físicas, ingeniería eléctrica y trabajé la mayoría de mi vida adulta en Estados Unidos hasta el año pasado. Los últimos 13 años los pasé como empresario, monté en el sector de la energía solar varias empresas y esa es mi dedicación aún hoy en día a tiempo compartido. Parte de lo que quiero ahora hacer es equilibrar esa labor con otra que me fascina, que es la de enseñar, que también me da propósito y es una parte importante del balance que quiero en mi vida. Right now I've also added this teaching and mentoring experience into my life because it brings me balance. I mix that with a still part-time dedication to solar business as it is also my passion, and seek balance in doing both things. My teaching style is one that brings not just an understanding of the language, but also of the culture. Okay, so I consider myself to be bilingual and bicultural. Es decir, que aparte de enseñar los idiomas, me gustaría también ofrecer mi capacidad de entender las dos culturas, porque el ser bicultural y bilingüe explica en muchos casos las dificultades que hay comunicándose entre idiomas que, aunque se hablen correctamente, se filtran de otra forma, se comprenden de formas distintas dentro de un contexto cultural. Many times I've seen major miscommunication, even at board level meetings where I've seen Spanish and American people together speaking the same language and yet not communicating because of that different understanding of situations given a cultural setting. De hecho, me ha pasado muchas veces, recuerdo una ocasión en la que en un consejo directivo, de hecho, entre españoles y norteamericanos había falta de comunicación, de entendimiento, a pesar de que se hablaba correctamente el inglés. ¿Por qué? Porque hay diferencias culturales que son las que explican la forma en la que se filtra la información, ¿no? La que se procesa, el contexto. Como podéis ver, hablo español con acento de español, no latinoamericano, aunque he vivido también y he viajado mucho por Latinoamérica. Y el inglés lo hablo con el acento americano, ¿vale? Esa es un poco la tendencia mía. Aunque en ambos idiomas tengo un poquito de acento, es un acento sutil. La gente normalmente no sabe localizar, no sabe muy bien de dónde soy. As you can tell, I speak English with an American accent and Spanish with a Spanish accent from Spain. And I have a slight accent in both, but it's hard to locate, so most people can't really tell where I'm from, which is rather interesting. My approach to teaching is fairly straightforward and traditional, one could say. In other words, I think repetition and patience and having sort of a natural disposition, curiosity to learning is the key. And that's what you will find in working with me. Repeating sometimes requires note-taking, sometimes requires audio recordings or video recordings. That's up to the student. But one needs to be persistent and kind to oneself to learn.
repetition again is the path. A la hora de enseñar, creo que los elementos fundamentales son un poco casi tradicionales, es decir, la repetición es en realidad la forma en que se aprende, es la forma natural de aprendizaje. Para eso se requiere paciencia, que siempre la mostraré, y permitirnos que el proceso de aprendizaje ocurra de forma natural. El repetir los conceptos, los aprendizajes, pues a veces requiere tomar notas, a veces requiere grabar las clases audiovisualmente o auditivamente. Eso ya un poco depende de la forma de aprendizaje que tiene cada estudiante. Y bueno, mi oferta es muy sencilla. Os quisiera ofrecer no solamente mi capacidad de explicar el idioma, sino la cultura, el contexto, y además hacerlo de una forma muy enfocada hacia vuestro trabajo, de una forma profesional. ¿Cómo puede mejorar vuestra capacidad, efectividad en el trabajo con una mejora en el idioma, ¿vale? Tanto el español como en el inglés. So that's it. My proposition is to allow me to teach you. I would do so in the context of not just learning words and sentences, but also a context, a cultural context, which many times will help you in improving your language, but also doing it in a work context. So I'm very focused on having you become more effective, more efficient, more proficient in your job as you develop your linguistic skills in either Spanish or English. Muchas gracias. Thank you.